tema evaluación psicológica en el contexto universitario. Va a empezar con nuestra disertante Ingrid Cecilia Pérez. Muy buenas tardes, bienvenidos a este simposio de evaluación psicológica aplicada al contexto universitario. Lo que vamos a tratar de responder al final es si podemos crear un sistema en el cual podamos construir una serie de elementos psicológicos para poder explicar el rendimiento académico, el desempeño académico, las competencias académicas, y seguirlo construyendo progresivamente. Y en un primer momento vamos a explicar la conferencia de la profesora Fernanda Huesca de la Universidad de Campinas. Y la propuesta es que la creatividad es un aspecto muy importante para evaluar el contexto de las universidades. Luego escucharemos la exposición de la profesora Ingrid Civilo sobre la evaluación de la salud mental positiva. Luego la profesora Maribel Aguirre, que va a exponer sobre la evaluación de la salud mental desde una visión psicopatológica en temas de ansiedad, estrés y depresión. Y finalmente, la integración de todos estos elementos para crear un sistema de evaluación psicosocial que permite explicar el rendimiento académico donde tenga como sustento la tutoría en la universidad. Vamos a darle paso entonces a la doctora Fernanda Huesca para que haga su primera presentación. Buenas tardes, yo soy Luigi, soy la profesora católica de Brasil, no hablo en español, pero será bien creativo, vamos ahora a hablar un poco portuñol, ¿de verdad? Bueno, entonces voy a hablar de una área que trabajo hace mucho tiempo, tengo pasión, que es la creatividad. Y otra área que estoy muy preocupada, y por eso le traigo este tema, es la cuestión de género en la universidad. Entonces voy a presentarles un poco dónde estamos en las investigaciones. Nosotros tenemos un centro de investigación en la Católica de Brasil. Una de las áreas de la Universidad Católica en Brasil es la más grande, es más desarrollada en la investigación de creatividad. Tenemos un programa muy bueno, que va a hacer maestría y doctorados con la línea de creatividad. Y también soy la fundadora de la Asociación Brasileña de Creatividad e Innovación, que es una asociación que ya existe há más de 10 años. Os temas que vou apresentar são: primeiro, eu vou discutir um pouco sobre a criatividade, suas definições, porque há muitas questões, muitas dúvidas, que é a criatividade, se a criatividade é uma ciência ou não é. Então vamos falar um pouco disso. E
creatividad y el éxito de la vida. Después, como nuestro foco acá es la universidad, un poco sobre los sesgos de género, sobre las habilidades creativas y sobre la evaluación de las habilidades. También hago parte de un grupo de evaluación, así como el doctor José Lívia, y un poco de las implicaciones. Primero, lo que es la creatividad. Entonces, la creatividad puede ser vista como una capacidad de tener ideas nuevas, pero que tiene que ser relevantes. Esa es una diferencia de creatividad y locura. Porque cuando tenemos un problema, que puede ser de cualquier nivel, tú tienes que dar, ¿no? La idea es que tú tengas ideas que puedan solucionar ese problema. No es una idea totalmente fuera del problema. Entonces la creatividad, para evaluar, para medir la creatividad, tú tienes que tener una idea relevante, ¿no? Una idea que puede solucionar el problema y que también utiliza la imaginación. Entonces, por ejemplo, si no puedo, por ejemplo, le pido para hacer una mejoría en ese salón, si tú no tienes respuesta para solucionar el problema, si eres loco, puedes delirar que está un dragón aquí, que tiene un fantasma, que algo así. Entonces, isso é um delírio, não é criatividade. Então, há que ver a criatividade. Então, la criatividad es una área, yo he escrito sobre eso, una área también científica, porque tú puedes identificar, tú puedes desarrollar. Entonces, hace parte de la ciencia. Y algunas veces, muchas veces, la creatividad es confundida con el área de artes. Y la creatividad está en todos los lugares. Es importante que la creatividad puede ser vista sobre las habilidades cognitivas, que es una área que voy a discutir, voy a presentar mis investigaciones con la creatividad en el área cognitiva, pero también hay características de personalidad, que es otra área, otro foco del estudio de la creatividad, y también todo lo que hay una área que también estudiamos cuáles son los elementos, cuál es la importancia de la familia, que los padres pueden hacer para desarrollar la creatividad, que la escuela puede hacer para desarrollar la creatividad. Algunos días antes en Lima hablé sobre la cuestión de la innovación, como la sociedad es importante para evaluar la creatividad. Entonces hay diferentes focos, hay diferentes maneras de mirar la creatividad. Y hoy les voy a hablar sobre los aspectos cognitivos de la creatividad. Primero, ¿por qué la creatividad es importante? Porque la creatividad lleva al éxito profesional. No solamente el conocimiento, no solamente la inteligencia, pero es necesaria la creatividad. Esto está más que probado en diferentes investigaciones internacionales, que la creatividad es lo que ayuda, ¿no? Ayuda a las personas a encontrar un campo de trabajo, tener éxito en ese campo de trabajo, y tratar con las personas en diferentes campos de trabajo y abrir nuevas profesiones. Entonces, es una dificultad también pensar cómo desarrollar la creatividad en la universidad. Si la creatividad es tan importante, ¿cómo nosotros maestros de la universidad podemos hacer? Este es un problema que yo he escrito, tenemos varios libros sobre esto, cómo desarrollar la creatividad desde el jardín, desde cuando los niños son pequeños, hasta la universidad, hasta la media, cómo la creatividad hace una diferencia. Tenemos también un problema muy grande que todos nosotros mujeres conocemos, que son los estereotipos de género, ¿no? Los estereotipos que nosotros mujeres somos menos capaces de algunas áreas, que las expectativas de género, por ejemplo, como presentei ayer, o do simpósio, 80% de los psicólogos en Brasil somos mujeres. Entonces hay un preconcepto, hay un estereotipo, que las mujeres son mejores en las áreas humanas y los hombres son mejores en las áreas más lógicas, más intelectuales. Y esas diferencias afectan negativamente la confianza en la creatividad y de las mujeres.
Solamente trayendo un poco de hecho, ¿no? Sobre a cuestión social, las expectativas sobre la creatividad, el reconocimiento de la creatividad. Mira la diferencia de género en los premios que fueron ganhados en 1901 y 2023 para las mujeres. Las mujeres son los rojos, ¿no? Los hombres son los azules. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres, aunque en esa área que decía, las áreas humanas, peace, literature, aunque en esas áreas, ¿por qué estamos tan bajos? ¿Qué pasa? Porque nuestro reconocimiento no está siendo hecho. Algo está pasando. Entonces nosotros hemos estudiado como investigadores la influencia biopsicosocial sobre las mujeres, ¿no? Seguro que hay no sistema essa diferença biológica, pero isso que não pode ser generalizado para todas as áreas. E infelizmente isso é generalizado. E nas áreas de trabalho, a dupla jornada de trabalho para as mulheres hasta hoje a dupla jornada de trabalho, no techo de vidro que as empresas dizem que as mulheres não podem chegar nos grandes postos porque sempre têm que cuidar dos menores, dos chicos. Então, tudo isso, hasta o dia de hoje, as mulheres sofrem os preconceitos. Estou falando do nível ocidental, não sei o que acontece em Irã e em outros sítios que é muito pior. Mas no Ocidente, nós outros todos podem contar quantas vezes as mulheres, suas esposas, suas madres, tiveram que quedar em casa para que os homens pudessem estar fora. E isso parece ter uma diferença de gênero. Hasta hoje nós outros não somos reconhecidos. Então, isso é uma investigação, com objetivos de analisar as diferenças de gênero entre estudantes universitários. Em área figurativa e em área verbal. Também tenho, depois de comento, um estudo sobre a diferença de gênero em área intelectual. Bueno, isso foi em área criativa, figurativa e verbal. Então, eu teria 385 mulheres e 248 homens, total de 633. Essa amostra foi a conveniência, né? Quem queria participar, e por que mais mulheres? As máximas, isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque as mulheres sempre têm mais interesse em conhecer a si mesmas. Aunque hacemos encuestas online, as mulheres sempre são mais presentes que os homens. E nós outros também temos, por exemplo, na Católica, se foi católica de Campinas, temos mais mulheres nos cursos superiores que os homens. Interessante isso, né? Se vê que os prêmios Nobel são todos barros. Mas nós outros estamos um pouco mais arriba que os homens na quantidade de mulheres. Então, essa é uma encuesta que hizo com uma bateria, estou trabalhando com a evaluação da inteligência, da criatividade. Les vou comentar sobre a criatividade figurativa e verbal através de um teste que nós desenvolvemos, que ele chama PACA. Esse teste tem uma área figurativa, que a pessoa tem que dibujar, pensar em algo, objeto, algo que possa fazer com esses dibujos, ou também pensar com dois aspectos, isto é uma atividade, uma outra, que pergunta se ele gostaria de fazer sobre aquela figura à esquerda, e aqui à direita, que passaria se nós outros tivéssemos que viver em outros planetas? Quais seriam as consequências? Esses tipos de tarefas foram basadas em Torrance, que é a área cognitiva, onde evaluamos as seguintes áreas: a fluidez, a quantidade de ideias. Quantas ideias tu tens? As ideias têm que ser relevantes, como eu disse. As ideias têm que ser dirigidas aos problemas. As ideias são diversas para o conteúdo que elas têm. Qual é a originalidade? Isso é muito importante. A originalidade tem que ser evaluada dentro da população. Por exemplo, se eu quisesse
comparar peruanos com as peruanas brasileiras, eu teria que ter uma muestra de peruana, uma muestra de brasileira e saber o que é do original, né? Como então o que é o original, o critério, 5% ou menos de las respostas têm que ser diferentes. Esse é o critério de originalidade. E a elaboração, se há detalhes, se as ideias são comentadas, se há detalhes verbais nas ideias. Bueno, los resultados. Os resultados foram que, né, a criatividade figurativa, que foram os dibujos, e a criatividade verbal, não houve diferenças. Não existem diferenças significativas entre homens e mulheres. Lo mismo que les puedo comentar en la inteligencia. Yo tengo diferentes áreas de inteligencia, no hubo diferencia. Entonces, ahora, esses resultados son muy similares a lo que otros investigadores están obteniendo en otros países, por exemplo, Estados Unidos. O Dr. Kaufman, por exemplo, comentou: se não há diferenças nos testes, não há diferenças significativas entre homens e mulheres en los testes de creatividad y en las áreas de inteligencia, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa al final? ¿Por qué poca valorización de nuestros premios y reconocimiento? ¿Por qué? Esa es una cuestión para todos pensar. ¿Por qué nosotros no somos reconocidos si no tenemos diferencias significativas en inteligencia y en creatividad? Y eso es un resultado internacional. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿no? También hay poca relación, ¿no?, entre creatividad y la parte verbal y figurativa. Y les dice que la conclusión es que nosotros tenemos que fortalecer la confianza entre las mujeres. La sociedad solamente puede beneficiarse entre el potencial de hombres y mujeres, y nosotros tenemos o hijas o nietas, o que sea, si las mujeres tienen que ser fortalecidas y saber que nosotros tenemos las capacidades similares de hombres y mujeres. Nosotros podemos hacer la diferencia. No podemos continuar nesse estereótipo que as mulheres vienen para a psicologia e que os homens vienen para a exata. Nosotros tenemos capacidade, assim como os homens tenemos as capacidades similares. Esse eu queria comentar. Muchas gracias. Todos los ponentes subirse arriba a los asientos. Buenas tardes con todos. Muy bien, continuando con el simposio, la temática que el día de hoy voy a compartir es acerca de la evaluación de la salud mental positiva. Es muy probable que la mayoría de nosotros estemos familiarizados con lo que es la evaluación de la salud mental. En este caso vamos a orientarlo hacia el lado positivo. Es así que uno de los personajes más representativos que tenemos dentro de lo que es la salud mental positiva se ve con Yahoda, el personaje de la izquierda, en el cual en 1958 podemos apreciar los primeros conceptos asociados a lo que es salud mental positiva. A través del tiempo y de manera histórica hemos podido darnos cuenta de que la Organización Mundial de la Salud ya incluye una visión más positiva con sus informes, y de ahí posteriormente podemos apreciar que en la literatura científica se va cada vez divulgando mayor información, como los libros de Carlos Vázquez, entre otros, y un personaje bastante destacado también va a ser el personaje de Bush. Bien, el concepto relacionado a lo que es salud mental positiva, como ustedes aprecian, siempre está familiarizado con lo que es una entidad individual, es un concepto en el cual se busca más que todo destacar los atributos que están presentes en la persona, y esto ha sido evidenciado empíricamente.
Se puede señalar que también este concepto ocurre de manera transversal a lo largo del tiempo, ¿no? Y está siendo considerado como un factor de protección para muchas enfermedades mentales. Tomando en consideración a los autores, entre ellos iniciado por Teixeira, incluyendo también a Lush como personaje, sería una aproximación al concepto de salud mental, entendiéndose este primero como un constructo, ¿sí? que es un estado dinámico y flotante, como lo señala. Asimismo, se estaría relacionando con muchos factores, por eso el modelo multifactorial lo presenta en este caso iniciando el personaje de Lush, ¿no? Y asimismo vamos a lograr observar que hay modelos teóricos de la salud mental que han sido ya revisados teóricamente, como lo señala Muñoz. Aquí ustedes pueden apreciar algunos que en la literatura vamos a encontrar. El primero que se inicia es a través del modelo de Yajola. En este caso solamente se logra apreciar una descripción de estos componentes iniciados como las actitudes hacia sí mismo, crecimiento, desarrollo y actualización, integración, autonomía, percepción de la realidad y dominio del entorno. Y asimismo había criterios que estaban vinculados a esto. También tenemos modelos de bienestar subjetivo de Bellner, de Riff, de Keyes a través del bienestar social, que como lo encontramos en Carrillo, ¿no? Lo señala el conjunto de modelos teóricos que van a ir explicándose. Y finalmente, Yajola va a lograr crear una estructura del instrumento basándose en la propuesta de Yajola, que sería el constructo creado por Lush, teniendo en cuenta todos los principios y conceptos. Entre ellos está comprendiéndose 6 factores generales, un poco diferentes a los que originalmente estaba presentado por Yajola. Entre ellos satisfacción personal, actitud prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de problemas y autoactualización y habilidades de relación interpersonal. En conjunto estarían conformando el constructo de lo que es salud mental positiva. Bien, todo este preámbulo con la intención de ir señalando el aspecto de la evaluación psicológica. En esta oportunidad lo que he realizado ha sido considerar los datos que nos brinda Alicia, que es un repositorio nacional de todos los repositorios que tenemos en nuestro Perú, ¿no? A través de las universidades. Es así que, teniendo este acceso de libre información, hice una búsqueda colocando, como ustedes pueden observar en la parte inferior, la salud mental positiva, y haciendo una comparación entre los años 2022 y el 2024, se puede observar un incremento dentro de la producción, pero señalada entre lo que son tesis, ya sea de bachiller, de licenciatura o de maestría, incluyendo por ahí algunos de doctorado. Esto sería un poquito de los datos que nos brinda, ¿no? Esta revisión de las tesis, en su mayoría, como ya le dije, para alcanzar algún grado o alguna licenciatura, y las especialidades que generalmente han estado realizando estas tesis han sido enfermería y psicología. Coincidentemente, el instrumento más empleado ha sido la escala de salud mental positiva de Lush, y bueno, las investigaciones, sus diseños han estado, pues, entre algunos siendo correlacionales y solamente 4 he logrado encontrar instrumentales, pero también empleando este mismo instrumento. Bueno, en esta ocasión, como nuestro simposio está orientado a los universitarios, encontré 4 investigaciones o 4 tesis relacionadas a ello, como ustedes pueden apreciar, en diferentes contextos de nuestro Perú, vinculado a la región de San Martín, bueno, en este caso a Trujillo, a Chimbote y también
oportunidad les vengo a presentar con esta tabla son los aspectos psicométricos alcanzados. Entonces, de estas 4 investigaciones finales que han quedado después de haber hecho la revisión de los 24 o más, se logra apreciar que en el caso de Chávez y Tapulima, ellos alcanzaron a emplear las diferentes formas de validez, como es la validez de contenido, con un valor interesante en nivel de coeficiente. También efectuaron el análisis factorial confirmatorio para establecer si había evidencia, ¿no?, de lo que es la estructura interna. Sin embargo, encontraron, a diferencia de la versión original, 8 factores, ¿no?, que posteriormente realizaron otro proceso, otro procedimiento, y nuevamente tuvo los valores esperados para que pueda ser válido. Asimismo, emplearon otra escala para lograr evidenciar su validez convergente. Y al igual como podemos apreciar, se encontró valores adecuados tanto con los coeficientes alfa y tau. En una situación muy similar también encontramos con Aguilar en el 2016, pero a diferencia del anterior sí logra alcanzar bajo la misma estructura de Chávez, ¿no? 6 componentes. Y de la misma manera, estos autores Meléndez y de Rosario también han logrado emplear un conjunto de evidencias de la validez. Ahora, finalmente, dentro de esta presentación, lo que quería mencionar era algo muy particular. Encontré que las tesis que estaban vinculadas a las especialidades de enfermería solamente empleaban la evidencia de validez de contenido. No más evidencias de validez, solamente la de contenido, por criterio de jueces o por expertos, ¿no?, jueces expertos. También encontré que la escala de Lush es la que está siendo más empleada, a pesar de que todavía tenemos otros modelos teóricos. Y finalmente podemos decir de que tenemos una producción en literatura científica que va avanzando a través de los tiempos, ¿no? Como lo hemos visto, de 2022 al 2024, poco a poco se va implementando. Bueno, para no dilatar el tiempo, hasta ese día. Gracias, muy amable. Somos el equipo de evaluación psicológica de la Universidad Federico Villarreal y estamos justamente con esta línea de trabajo dentro de lo que es la red Acacia de la universidad. En hablar de salud mental, hemos hablado de la salud mental positiva, ya viene a hablar de la salud mental del modelo clínico. Si bien es cierto que cuando vino la pandemia empezamos a hablar mucho de lo que es la salud mental. Y una de las escalas más utilizadas en ese contexto, y después de ese contexto, es la escala del Dark-Turing. Y por lo tanto, nosotros empezamos a hacer una manera de línea de tiempo de esta escala. Esa escala empieza, como vemos ahí, con 42 ítems en 1995 y en 1998 pasa a ser con 21 ítems y luego en el año 2020 se trabaja con un DANS-I que viene a ser una escala de salud mental para adolescentes, ¿no? Esta escala tiene procedencia de ANSIA y cuando hablamos de salud mental estamos hablando de la ansiedad, depresión y estrés, ¿no? Y es una de las escalas que nos da ciertos aspectos
importancia en diferentes países. La primera escala elaborada con 42 ítems fue con una muestra de 717 alumnos, estudiantes de psicología universitarios, y como podemos observar, encontramos cierta satisfacción en su fiabilidad y en su contexto, ¿no? Fueron 14 ítems por cada área de depresión, de ansiedad y de estrés. Y también podemos encontrar que dentro de depresión consideraba la disforia, la desesperanza, la evasión, autodesprecio y otras áreas al respecto. También fue considerada como un análisis paralelo con lo que es la depresión de Beck y un inventario de ansiedad. Por lo tanto, se encontraba dentro de los modelos de 3 factores que proporcionaba y también de un factor de manera general. Posteriormente, se trabaja en 1998, como ya lo había mencionado, con una muestra de voluntarios que no eran clínicos, ¿sí? y clínicos también con pacientes de trastornos pánicos, de trastornos obsesivo-compulsivo, fobia escolar y trastornos de depresión mayor, con una muestra de 258 para la reducción de 21 ítems. Como ustedes podrán observar, sus cargas factoriales fueron positivas, las correlaciones entre los factores también fueron contundentes. También se hizo un análisis entre la escala de 42 ítems y 21 ítems, por lo tanto se encontró ahí 115 investigaciones de tipo instrumental para poder saber si estos instrumentos eran válidos y confiables para su uso clínico. Su uso estaba basado más en el modelo clínico y que aclaraba la dificultad emocional y la gravedad de los síntomas, tanto en ansiedad, depresión y estrés, que fue bastante consistente para la época que vivimos en la época de COVID. Esas consistencias se fueron dando de manera constante y bueno, también, como les había mencionado, esta escala fue de interés para el trabajo de adolescentes en el 2020, que fue con una muestra de 2.121 niños y adolescentes, del 61% de mujeres, del 39% de varones. También seguía considerando los 7 ítems en cada uno de sus áreas. Y la pregunta sería, ¿qué investigaciones psicométricas válidas y confiables podríamos nosotros sustentar para un estudio? De manera muy visual, ustedes podrán, todos los puntitos rojos son donde han sido aplicadas la prueba de DAS-21, donde se consideró ciertas valideces, adaptaciones lingüísticas y aspectos psicométricos para su uso. Y es así que podemos encontrar que fueron evaluados en Malaya, en India, para los chinos, con muestras totalmente diferentes, que podemos encontrar pacientes de atención primaria, en psicoterapia, en clínicas ambulatorias masculinas, que tenían comorbilidad de salud como hipertensión y diabetes. Algunos investigadores adaptaron a sus muestras de manera específica, por lo tanto vamos a encontrar, por ejemplo, el DAS-21 Malay, vamos a encontrar también EJAS, ¿no? Que fueron traducidos y adaptados mediante su lengua y teniendo en todos ellos una consistencia bastante favorable dentro de lo que es esta producción dentro de la psicometría. En Puerto Rico, que se trabajó con hispanos, podemos encontrar que hubo una diferencia en la discriminación de ítems, tanto en los factores de depresión y ansiedad, por la que no se encontraron evidencias significativas dentro de la estructura de los 3 factores en esta población. En Arabia Saudita se trabajó una investigación bastante interesante, donde había un público general de 992 y un público psiquiátrico de 168 pacientes. Interesante es porque se trabajó en DAS-21, en DAS-13, en DAS-12, en DAS-9 y en DAS-8, que tenía 2 versiones, encontrándose o demostrando que sus mejores ajustes se daban en el DAS-8, con 8 ítems, ¿no? Dentro de ello, que se consideró que su estructura interna será un método confirmatorio. Ya en el 2021, Brasil, Canadá, Hong Kong, Rumanía, Taiwán, Turquía,
Árabes Unidos, Estados Unidos, con una muestra de 2.580 universitarios, también hacen sus análisis de los 3 factores, encontrando correlaciones altas y aceptándose de que el DAS 21 era tan válido y confiable dentro de